Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra de maldad. Aleluya. En el nombre de Jesús. Toda opresión, Padre Santo, en el nombre de Jesús, poderoso Dios. Oh Santo, bendice, Señor, tu casa, Padre. Abre el entendimiento, Padre, que han sido entenebrecidos por su pecado y su maldad, mi Dios. Y dales un corazón nuevo, mi Dios. Ministranos en esta noche con tu palabra, mi Dios. Ministranos, Señor, porque necesitamos de tu palabra, de tu alimento, Señor. Usa tu siervo, Señor. Seas tú, mi Dios Todopoderoso, y nuestros oídos y nuestros corazones estén atentos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Voy a invitar a siervo Fernando, por favor. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Dios me lo bendiga. Buenas noches, hermanos, con todos. Que Dios los bendiga. Hay libertad para alabar al Señor, glorificar su nombre. Con la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Padre que estás en los cielos, tu palabra es fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos. En esta noche, Señor, bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros, hermanos, tenemos un ciclo, tenemos un tiempo, y por tanto debemos preparar a personas idóneas que continúen con el trabajo, con la predicación de la palabra. Por eso que Pablo también estaba preparando a este joven Timoteo y le da instrucciones que ya hemos estado desarrollando. Entonces él dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas. Hemos ya visto lo que son las rogativas. Luego dice oraciones. Como punto 2 de esta meditación serían las oraciones. Las oraciones son diálogos sinceros con Dios, que expresan alabanza, que expresan gratitud, que expresan una petición, que expresan también arrepentimiento y confianza. Esa es la oración que Pablo estaba diciendo: es necesario, exhorto ante todo que se hagan estas cosas, porque esto es lo que encierra la oración. Las oraciones son el término más general y abarcador e implican la comunión consciente y reverente con Dios. No sé si todos los que estamos aquí estamos conscientes qué es lo que estamos haciendo aquí. Los primeros que llegan a la casa del Señor vienen muchas veces atraídos por la curiosidad. Otros vienen porque de oídas han oído que algo sucede en la casa del Señor. Algunos vienen porque están acostumbrados a realizar quizás algunos rituales y confunden y piensan que aquí también es lo mismo. Se hacen aquí lo que llama mucha gente, dicen: ahí hacen exorcismo. Hay un verso de la palabra que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A medida que va viniendo el creyente, la vida nueva, y va escuchando la palabra, va entendiendo el mensaje de la palabra, va entendiendo el propósito por el que estamos en este lugar. Y a medida que él va entendiendo mentalmente, su espíritu va recibiendo fortaleza, liberación de parte del Espíritu Santo. De tal manera que ellos son redarguidos por la palabra en su conciencia de las cosas que están haciendo. Y el Espíritu Santo los trae para que puedan arrepentirse. Trae un arrepentimiento, un dolor en el corazón, en el alma.
Y la persona entiende por la palabra que está andando mal y lejos de Dios. Cuando eso sucede, entonces hay un nuevo nacimiento que habla a las Escrituras. A Nicodemo el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes entrar o heredar el reino de Dios. Nicodemo era un maestro de la palabra, era un hombre entendido en las Escrituras. Y él le dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a nacer? ¿Acaso puede volver al vientre de su madre? De cierto, cuando el Señor dice de cierto, es una verdad, una afirmación categórica. Y dice: de cierto te digo, que el que nace de la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer este nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero ¿cómo vas a nacer en el Espíritu si no escuchas la palabra? Por eso que ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Nosotros nos encargamos de predicar la palabra, de hacer oraciones, pero el trabajo en sí lo hace el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿todos nosotros los que estamos aquí, estamos conscientes de que el Espíritu Santo tiene el lugar preeminente en este espacio? Todos nosotros sabemos, hermano, que no venimos aquí a perder tiempo, no venimos aquí solamente a llenar un espacio o a nominalmente a ser parte de una iglesia o una comunidad. ¿Estamos conscientes de que aquí venimos realmente a recibir maná del cielo, alimento espiritual? Si estamos en esa postura, vamos bien. Pero si alguno, hermano, todavía no está seguro de eso, pida al Espíritu Santo que le traiga convencimiento para que podamos estar claros. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El término más general y abarcador implica la comunión consciente. Aquí usted quizás ha venido expectante que va a haber un exorcismo, que van a dar una canasta, que van a dar un regalo, pero pasan los días, pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y aquí estamos plantados porque hemos entendido que aquí hay algo que Dios, hermano, da a cada persona, a cada creyente. Eso es voluntario, conscientemente. Entonces, la comunión es eso, algo que usted busca voluntariamente, venir a la casa del Señor para estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La Escritura y el salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Por eso que cuando nosotros, hermanos, afuera estamos con problemas, estamos con, no sé, hay momentos que esta carne se levanta, nos airamos, nos ponemos tristes, nos ponemos melancólicos, quizás muchas veces hasta podemos renegar, podemos muchas veces airarnos y discutir con alguien porque somos humanos. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando entendemos que aquí hay comunión y decimos: vamos a la casa del Señor, porque hemos entendido cuando la palabra dice: venid a mí todo el que esté cargado, trabajado, que yo os haré descansar. Y cuando entramos por esa puerta, aunque este lugar es pequeño, aunque este lugar es sencillo, hay algo, hermanos, que comienza a trabajar en nuestro espíritu, en nuestra alma. Eso se llama la presencia del Señor. Y el salmista decía: por poco y resbalan mis pies, viendo yo cómo el impío se salían los ojos de gordura, y que aún haciendo lo malo, ellos estaban en abundancia. Por poco y resbalan mis pies, hasta que entrando yo a los atrios de Jehová, entendí el fin de ellos, y que yo había pensado como una bestia, como un animal, dice. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso que cada uno de nosotros venimos conscientemente a buscar comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Eso no nos hace perfectos en absoluto, pero nosotros estamos peleando una batalla. Nosotros estamos corriendo una carrera.
Nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar, pero ahí es cuando comienza, hermano, el creyente a tomar y hacer uso de estas armas, de la oración. Gloria a Jesús. Este término entonces abarca o implica la comunión consciente con Dios, reconociéndolo como soberano. Hablábamos en el punto que cogimos de las rogativas, de que en su soberanía Dios hace como quiere. Porque muchas veces nuestras peticiones, nuestras demandas en oración podrían no estar alineados con la voluntad del Señor. Pero ¿quién nos ayuda, dice, a pedir como conviene? El Espíritu Santo. Ana, por ejemplo, el pastor nos hablaba sobre Ana en el servicio anterior, me parece. Y decía cómo Elí, el sacerdote, estaba sentado, dice, a la puerta. Ana entró porque todos los años venía con ese dolor, venía con esa angustia, con esa tristeza de no poder tener hijo, porque la matriz estaba cerrada. Ella venía a los atrios y dice, derramaba su alma. ¿Usted entiende el término de derramar el alma? ¿Qué sucede si cogemos un vasito de agua y lo derramamos aquí? ¿Lo podremos volver a levantar? Es un acto que nosotros debemos de tomarlo en el ámbito espiritual. Pero dice que esas lágrimas, esos ruegos, esas súplicas no van al vacío, sino que Dios dice que lo toma allá en su trono como incienso que sube a la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Derramar el alma, y eso es lo que hizo Ana. Y lloraba y oraba y rogaba y suplicaba y no podía ni hablar, porque ya hay momentos que no hay palabras, cómo adorar y qué decirle al Señor. Pero dice que nuestro espíritu gime, gemidos indecibles, que lo descifre el Espíritu Santo y lo eleva a la presencia del Padre. Cuando lo vio el hombre, el sacerdote, mover solamente los labios, lo tomó por ebria. ¿Hasta cuándo estarás así, mujer? Digiere tu vino y vete a tu casa, le dijo. Y Ana le dijo, tu sierva no está ebria, porque no es como una de las impías, dijo. Quiere decir que la cristiana no se echa su guarapo, ¿eh? La cristiana no se toma ahí su traguito. La impía hace eso. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra acerca del impío? Que deje su mal camino. Entonces, nosotros debemos buscar en todas nuestras oraciones comunión con el Señor, reconociendo su soberanía. Aquí Pablo utiliza este término de oraciones. En el hebreo es peseuché, que se usa para describir tanto la oración pública como la privada, que también lo hemos visto ya en el punto de las rogativas. Y veíamos como ejemplo cuando Zacarías también tenía un caso similar a la de Ana, su esposa era estéril. ¿Qué hizo él con su asignación? ¿Qué hizo él con lo que tenía y le correspondía hacer? No abandonó la causa. A mí me va mal, estoy tantos años en el evangelio y ya no pasa nada, ya me cansé de orar, mejor me voy al mundo porque igual estaba ya hace 10 años, mejor me voy para allá, y vuelves atrás a mirar atrás. Pero dice que Zacarías estaba haciendo el trabajo de sacerdocio, estaba ministrando. Él entró al santuario y había un pueblo afuera que estaba orando. Y ahí en el santuario se le presentó un ángel. ¿Qué dice la palabra? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. ¿Para qué? Para defenderlos.
para ayudarlos, para animarlos, para levantarlos, para protegerlos. A su nombre sea la gloria. Nosotros no estamos solos, mis hermanos. ¿Por qué usted cree aquí que se llena de fuerza, de esperanza? Porque aquí está la presencia del Padre, la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo. De eso tenemos que estar conscientes nosotros. Aquí venimos a encontrarnos con el amado. Aquí venimos a encontrarnos con el Padre, con aquel a quien usted le puede abrir su corazón y no va a recibir traición. Porque al amigo, a la mejor amiga usted le puede contar y mañana la boca se le puede aflojar. Pero si usted le cuenta al Espíritu Santo, Él no lo va a llevar esto para regarlo, sino que va a resolver su problema y su situación. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos eran los primeros cristianos que escuchaban la palabra del Señor cuando ellos les fue quitado el maestro. Se quedaron temerosos, se quedaron dispersos. Pero había una orden, que ellos no se vayan, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Un Pedro que había negado al Señor, un Judas que había entregado a su maestro, y de los demás no sé por dónde estarían. Pero después que ellos reciben esta promesa que el Señor había dado efectivamente en el Pentecostés, después de eso Pedro da un discurso tremendo y se convierten como 3,000 personas. Su primer discurso de los primeros cristianos. Así comenzó la iglesia primitiva. Y aquí también dice, y perseveraban en la doctrina. Tenemos una doctrina. La doctrina no es algo que se le ha inventado una denominación, porque eso muchas veces dicen, sana doctrina, no sé, media doctrina, pero aquí la palabra nos habla, y la doctrina dice ¿de quién? De los apóstoles y de Jesucristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Debe de haber comunión entre el pueblo del Señor. Debe haber comunión unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan. No solamente, entonces el evangelio no es solamente de boca, sino también de hechos. Por eso que cuando usted pueda ayudar a alguien, lo está haciendo de corazón y lo está haciendo como para Dios. Porque no se olvide que cada uno de nosotros, si usted es un poquito más alto o más bajito, más gordita, más flaquita, más morenito, más blanquita, pero la Biblia dice que todos nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando usted ve a su hermano, a su hijo o a un familiar, a un extraño, usted ve la imagen y semejanza de Dios. Solo que no tenemos, ¿por qué no tenemos ese amor y ese apego a tu semejante? ¿Por qué entonces, si es imagen y semejanza de Dios y todos procedemos de un solo Padre y un solo Creador, por qué entonces hay personas que descuartizan al prójimo? ¿Por qué estafa al prójimo? ¿Por qué hace daño? ¿Por qué golpea al prójimo? Porque su corazón está lleno de pecado. Porque cuando vino el pecado original allá en el Edén, y cuando Caín mató a su hermano, ese es el pecado que se ha ido transmitiendo generación tras generación. Y ha ido deformando dos cosas. Uno, el sentir de la persona hacia su prójimo ha nublado esa visión de tener a tu semejante como imagen y semejanza de Dios, porque cuanto más te alejas de Dios, pierdes la imagen y semejanza de tu Creador. Por eso que usted, cuando pasa mucho tiempo sin ver a una persona, si fuera que usted lo ha visto
hace 20 y 30 años usted tiene un reflejo más o menos, pero cuando usted lo vuelve a ver, hasta muchas veces no lo reconoces. Y así también cuando uno está lejos de Dios, entonces no vas a ver tu imagen y semejanza en tu prójimo. Perseveraban en las oraciones después de la ascensión del Señor Jesús. Como decíamos, Pedro lideraba un grupo. Pedro empezó a ponerse al frente del grupo. Mire, en Hechos 1:13. Y entrados, dice la palabra, subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quién empieza a la cabeza de esta relación? Pedro. 15. En aquellos días, ¿quién se levantó? Dice, Pedro. Se levantó en medio de los hermanos. Había un grupo de hermanos. Se da cuenta cómo ese hombre timorato, ese hombre que estaba nervioso, desconfiado, con miedo, ahora estaba liderando ya a un grupo de hermanos. Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca. Él comienza a dar un discurso. ¿A quién? A los hermanos que estaban reunidos ahí. Él comienza a dar ese discurso. Gloria al nombre de Jesucristo. Después del Pentecostés, ya no un Pedro, como le decía, temeroso, sino un Pedro envalentonado, vemos, lleno del poder del Espíritu Santo. Da su primer discurso, donde se añadieron ese día como 3,000 personas, dice la Escritura. Un hombre que oraba. Pedro y los demás estaban en la oración, porque eso es lo que nos dice, y perseveraban. El 14, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. La oración es clave, fundamental para el crecimiento del hombre, la mujer de Dios, el creyente y la iglesia en general. Y los demás también estaban en oración, perseveraban en oración. Entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. También a los que se añadieron les enseñaban a orar, la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a leer 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esos no eran del grupo. Esos eran nuevos creyentes. Porque dice, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron. A estos que se añadieron en el 42 dice, y perseveraban juntamente con los que estaban allí. Perseveraban en la doctrina, o sea que estos que habían sido convertidos, nuevos convertidos que habían sido adoctrinados, se habían unido y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quizá cuando tú no conoces la palabra eres miserable, eres mano dura, rey del puño, no sueltas nada. Pero cuando vienes a los caminos del Señor, cuando vienes a entender esta escritura y esta palabra, ves el ejemplo de los demás. Cambia tu corazón, cambia tu mente y comienzas a hacer también lo que los demás hacen. Por eso tenemos nosotros, hermanos, que vivir la palabra, no solamente ser oidores, olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Nadie lo va a hacer, hermano, de noche para la mañana, pero hay que tener ese deseo
de ir poco a poco, paso a paso, peldaño tras peldaño. Hermanos, todos nosotros tenemos errores y defectos, pero debemos esforzarnos a que la palabra, hermano, nos pueda enderezar. Abra su corazón a la palabra, no cierre su mente, no cierre su corazón. Cuando usted es ministrado, muchas veces la palabra sale y golpea. Otras veces la palabra sale y consuela. Otras veces la palabra sale y anima. Algunas veces la palabra confronta. Pero no se moleste con el predicador. Si quiere molestarse, moléstese con Dios. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Gloria a Jesucristo. Esto trajo temor de Dios sobre toda persona. El que, hermanos, ellos vieran cómo habían quitado a su líder. Sin embargo, se levantaban estos que un día estaban escondidos. Ahora los veían predicando. Porque 3,000 personas no era poca cosa. Ya la gente nota, oye, algo está pasando en Girón Huaraz, dice la gente. Vamos a ver qué están haciendo. Ellos, hermanos, estaban dando testimonio. Trajo esto temor de Dios sobre toda persona. Oye, algo está pasando, ¿no? No es normal que en un discurso vengan 3,000 personas a convertirse. Entonces llamaba la atención, pero eso trajo temor de Dios sobre toda persona. Hubo además cambios notorios y radicales en los nuevos convertidos. El 43 del capítulo 2 de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué la iglesia hoy no muestra señales? Porque estamos quizás desconectados. Porque hay una promesa también. El Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hay señales que le sigue al creyente, al cristiano, al Hijo de Dios. Las señales le siguen. Se levantan los muertos. Los leprosos eran limpiados. El Señor no ha cortado su brazo. El Señor sigue usando a todo aquel hombre, mujer, joven, aún niños o adultos que se pongan en la mano del Señor para que pueda hacer Dios grandes maravillas. Pero Dios conoce su corazón, conoce mi corazón. Si es un corazón orgulloso, si es un corazón, hermano, que no está de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, usted puede querer muchas cosas, pero no se va a dar. Porque Dios dice en su palabra que Dios atiende al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos, dice la palabra. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban aprendiendo también. Habían cambios en esas personas, notorios y radicales. Hay un modelo perfecto de oración que vino del cielo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros, pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, está glorificando al Señor. Venga tu reino. ¿Qué estamos esperando? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Y a un nuevo reino, hermano, donde va a haber paz, donde va a haber, hermano, verdadero gozo. Hágase tu voluntad. Y esto es lo que siempre referimos, que en las oraciones, hermano, tiene que estar conforme a la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso quiere decir que en el cielo no se hace cualquier cosa. Se hace la voluntad de Dios. Los ángeles, los querubines, los serafines y todo ser que allá están adorando y alabando al Señor, pero haciendo la voluntad del Padre. Por eso dice: hágase tu voluntad como en el cielo. Le está diciendo como en el cielo, así también en la tierra. O sea, ese pedido tiene que hacer la iglesia. Ese pedido debe hacer el creyente.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No hay que arrancar la oración, Señor, no tengo para comer, Señor, dame pan para hoy día, dame una chompa, dame zapato, dame trabajo. No, porque acá hay un orden. Y esta oración, como decimos, vino del cielo, del mismo cielo, porque el Señor vino de allá de su trono, se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dio modelo de oración. El 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estamos perdonando a nuestros deudores? Porque es necesario perdonar para que seamos perdonados. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque del Señor es el reino. Del Señor es el poder, del Señor es la gloria por todos los siglos. Así ha sido por todos los tiempos y por todas las edades, y así será. Ningún hombre, ninguna mujer tiene la gloria en la tierra, ni el poder. El poder es de Dios, la gloria es de Dios. A su nombre. Aleluya. Entonces, este es el modelo perfecto que el Señor dijo, oraréis así. Hay un teólogo influyente en Estados Unidos, define la oración como un medio ordenado por Dios para que los creyentes participen activamente en el cumplimiento de su voluntad soberana. Nosotros entonces, hermanos, somos los encargados de que Dios cumpla su voluntad aquí en la tierra. Gloria a Jesucristo. La oración no es solo pedir, sino relacionarse con Dios, forma el carácter del creyente y alinea su corazón con el reino. La oración debe estar, dice, alineada con la voluntad de Dios y con su palabra. Pero nosotros somos participantes, activadores de ese poder que viene del cielo con una voluntad perfecta para que también se haga y se cumpla aquí en la tierra. Cuando el Señor vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y dónde está el reino? El reino está aquí, nosotros somos parte del reino. Nosotros estamos desarrollando el reino, nosotros estamos conformando el reino. Por eso que el Señor cuando venga va a levantar al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y nosotros entonces, hermanos, necesitamos poner en acción también la oración. Gloria a Jesucristo. Para el siguiente servicio veremos lo que son las peticiones. Incline su rostro, vamos a orar. Padre eterno, Dios poderoso, te damos gracias, gloria, honra y honor a tu nombre. Gracias, Señor amado, por todo lo que usted hace. Enséñanos a orar, así dijeron los discípulos, aquellos que estaban con usted, Señor, caminaron con usted, tuvieron ejemplo visible, Señor. Cuánto más nosotros necesitamos decirle al Espíritu Santo, enséñanos a orar, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cuáles son los pasos correctos. Enséñanos, Señor, a ser prudentes, Señor, al momento de orar. Enséñanos, Señor, a poder derramar nuestra alma delante de usted y que nuestro espíritu se conecte con su Espíritu Santo para que podamos, Señor, obtener la benevolencia tuya que viene del cielo.